¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, en el marco de la visita que él ha realizado a la región de Antofagasta, donde ha mantenido ya conversaciones con los gremios. También va a estar en la comuna de Calama, recogiendo precisamente información en torno a lo que ya ustedes bien conocen, la situación actual y esta fase de la pandemia en la zona norte del país. Estamos sin mascarilla claramente porque tenemos una distancia aceptable para poder realizarlo en estas condiciones, así que agradecemos, subsecretario, el que nos haya concedido esta entrevista aquí en Antofagasta. A usted, Carolina, y muy agradecido de poder transmitir, ojalá, un muy buen mensaje a la región de Antofagasta. Subsecretario, hay una reciente carta firmada por consejeros regionales, concejales de las distintas comunas, parlamentarios, quienes están exigiendo de alguna medida tomar nuevamente medidas de cuarentena estrictas en la región de Antofagasta. Hemos estado en Antofagasta y en la comuna de Mejillones, hoy mantiene esta cuarentena en la comuna de Calama. ¿Qué condiciones más debería reunir si tenemos altas tasas, ¿cierto?, de contagios, altas tasas de mortalidad en particular en la comuna de Calama, llegando casi a un 4%. ¿Es una medida que se esté considerando, más allá de que siempre se responda que efectivamente se evalúa, obviamente, parecieran cumplirse las condiciones hoy día, subsecretario? Bueno, precisamente yo recibí la instrucción del nuevo ministro Enrique París de venir a la región de Antofagasta para poder ver con mis propios ojos algo que también se ve reflejado en los números, pero es muy distinto cuando uno está aquí, en la ciudad de Antofagasta, y ve que hay lugares como el Paseo Prat, como La Vega, como el Mercado Pesquero, en donde hay una gran cantidad de personas que están en las calles, no respetando las medidas de aislamiento. Nosotros hemos coordinado con la Intendencia, hemos coordinado con el general de zona, que están puestos los puestos de control, pero nosotros necesitamos que la ciudadanía aprenda acerca de lo que ya le ocurrió a esta misma ciudad. Ustedes ya estuvieron en una cuarentena. Hoy día tienen una ciudad vecina, como es la ciudad de Calama, que está en una cuarentena porque tiene un nivel muy alto de casos. Están esas personas siendo hospitalizadas en las unidades de cuidado intensivo. Si bien se ha aumentado esto, obviamente el comportamiento de la ciudadanía no puede depender de si existen o no existen cupos de hospitalización. Aquí tiene que haber una responsabilidad colectiva de pensar en el prójimo, de pensar en los adultos mayores. Si uno ve la tasa de hospitalización de una persona de 30, 40 años, no sobrepasa el 5%. Pero si uno ve la tasa de hospitalización de una persona de más de 60 años, esta es sobre el 55%. Subsecretario, lo que puede pasar en la región de Antofagasta, donde muchos lo han analizado, es la cantidad de población flotante que nosotros hoy día tenemos en toda la región, particularmente en la comuna de Calama. Para muchos es ejemplo de que la minería ha seguido funcionando. Se está transformando hoy día el trabajador minero para muchos en el principal transmisor del virus en Antofagasta. Lo tuvimos con Mejillones, que también tiene una población flotante de consideración. ¿Cómo se aterrizan estas medidas respecto de las realidades regionales, subsecretario? Sin duda, restringir la movilidad en Santiago se ha vuelto un tema hoy día, pero hay regiones muy particulares como esta y muy distintas, yo diría que la única que probablemente tenga este flujo respecto a los trabajadores mineros. A ver, efectivamente, en situaciones normales, en el aeropuerto de Calama aterrizan al mes 8.000 vuelos, y eso se ha reducido un 1.300 vuelos, y eso se ha reducido un 75%, llegando entre 300 y 400 vuelos mensuales. Pero también nosotros tenemos otras situaciones de las cuales también son transmisoras de este virus, y hemos visto cómo también en situaciones de descanso de los trabajadores contratistas, es decir, en las situaciones donde se alimentan, el almuerzo, la comida y en el alojamiento, no se están cumpliendo los protocolos de distanciamiento físico para evitar que más personas se contagien y con ese objetivo disminuir la velocidad de contagio. Y es por eso que durante hoy día la reunión que tuvimos con el intendente, con el general de zona, con la Seremi de Salud y con el director de Servicio de Salud de la región de Antofagasta, hemos también tomado como iniciativa pesquisar esas situaciones en donde uno está conversando con una persona pero no está respetando el distanciamiento necesario para evitar un contagio o reducir la probabilidad de contagio. Subsecretario, ¿pero es factible hoy día pensar en un cierre del aeropuerto como lo piden los propios sindicalistas y otros gremios y actores sociales en Calama en particular? ¿Es factible hoy día que se evalúe una posibilidad como esa? Porque es muy distinta la cifra que ellos manejan de la que ha reportado el intendente. Se reportan 4.000 personas llegando al aeropuerto.
en los 2 turnos y en los cambios que hay 2 veces por semana? Uno tiene que realizar una investigación epidemiológica para poder saber dónde se están produciendo esos contagios y de dónde provienen. Se han tomado ya acciones en cuanto a modificaciones de turnos como para evitar la entrada y salida más frecuente. Y eso da cuenta de que ha habido una reducción en la cantidad de vuelos en el aeropuerto de Calama. Pero aquí también nosotros tenemos que tomar una acción más proactiva desde el punto de vista de la ciudadanía. Obviamente siempre se van a ir evaluando. Hoy día Calama está con la situación más estricta, que es la cuarentena. Y esa cuarentena uno tiene que velar porque se cumpla a cabalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si uno ve qué es lo que ha ocurrido en otros países que decretaron cuarentena de forma permanente, esos países, al cabo de pocas semanas, la ciudadanía ya no cumple la cuarentena, porque no es una situación humana poder estar en cuarentena tanto tiempo. Y es por eso que es fundamental que exista un autocuidado en el sentido del lavado frecuente de manos, del uso de las mascarillas y del distanciamiento físico. Nosotros tenemos que empezar a cambiar la forma en cómo nos relacionamos, tomando en consideración estas 3 acciones que acabo de mencionar, para evitar, obviamente, que esta tendencia de contagio se siga manteniendo con altos números, tanto en la ciudad de Calama como aquí en Antofagasta. Subsecretario, en Calama se ha cumplido de mejor manera la cuarentena respecto de la población y su comportamiento, pero la tasa de mortalidad es tremendamente alta, una de las más altas quizás después de la región metropolitana o casi alcanzándola, o sea, está hablando de un 4% hoy día. ¿Esos datos usted los conoce? Ha dicho que viene a la región para tener certeza de aquello, pero esa tasa de mortalidad es un hecho y es un dato también. Sí, obviamente cuando uno ve los efectos de la cuarentena tienes que esperar algunos días, no es inmediato los resultados de una cuarentena y por eso el llamado es a no verse desanimado, todo lo contrario. La información que hemos recibido de parte de las autoridades regionales es que la ciudadanía de Calama ha hecho un mejor uso de la cuarentena. ¿A qué me refiero con eso? A que ha tenido un mejor comportamiento que otras ciudades del país, que ha bajado la movilización dentro de la misma ciudad durante esta semana. Pero los efectos se van a ver no en la segunda, sino que en la tercera o hasta en la cuarta semana. Y es por eso que llamo obviamente un poco a esperar los resultados de esta medida que es muy extrema, pero que sí tiene efecto y que lo hemos visto en otras ciudades del país, como es Punta Arenas, como es Temuco, como es Ñuble, como fue Osorno en su minuto, en donde tuvieron un pic muy similar a lo que está ocurriendo en esta región, obviamente ajustado por la cantidad de habitantes, pero que después de unas semanas logró reducir esa velocidad de contagio para volver a una situación de bajos casos que son controlables y que son trazables, que es lo más importante. Nosotros necesitamos identificar a cada uno de estos casos positivos, poder definir quiénes son sus contactos estrechos y a esas personas ver si cumplen en su hogar con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva. En caso que no, hay ya 900 residencias sanitarias disponibles, obviamente hay un porcentaje de ocupación de eso, pero es necesario que también la gente piense en el prójimo, no solamente en uno mismo. Pero de alguna manera si uno toma solo esa tasa de mortalidad, ¿cómo responde la autoridad frente a eso? Es decir, ¿qué medidas adicionales se pueden tomar o es algo que, como usted dice, entonces hay que esperar que eso siga su curso? No, la tasa de letalidad es el resultado de otras cosas, es decir, de los contagios, del manejo hospitalario y terminamos con una tasa de letalidad. Aquí en Chile estamos con una tasa de letalidad baja en comparación con otros países, incluso más desarrollados que nosotros. ¿Por qué? Porque el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista de la red integrada COVID-19 ha sido muy, muy bueno. Acá lo podemos ver muy buenos ejemplos. Estamos aquí sentados dentro del Hospital Regional de Antofagasta, un hospital que en situaciones normales tiene 24 camas. Hoy día ya tiene 78 camas y hoy día hemos acordado que sean 20 adicionales. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una preparación. Tuvimos 2 meses más que lo que tuvieron los países europeos y se preparó a cada uno de los hospitales. Cada uno de los hospitales tuvo una línea de trabajo que fue cumpliendo cabalmente. Senabas compró muchos elementos de protección personal y eso nos facultó a que tuviésemos una baja
tasa de contagio dentro de los funcionarios de salud. Pero en Calama es una tasa muy distinta, ¿o no? En la tasa de mortalidad. ¿Cuál es la tasa, subsecretario, que ustedes avalan? Porque ahí hay cifras diferentes, entonces, porque algunos dicen que es casi el 4%. ¿Eso es efectivo, subsecretario? A ver, la tasa, para que tengamos una noción de lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando estamos hablando de una tasa de letalidad en Nueva York, en los UCI de hospitales de Nueva York, que llegan a un 80%. ¿Y por qué sucede eso? Porque los pacientes no alcanzan a recibir un tratamiento adecuado. Las tasas de letalidad varían, obviamente, de un hospital a otro en relación a la cantidad de contagios que existen. Pero se debe analizar cuáles son los pacientes que están dentro del hospital y en base a que reciben tratamiento en la unidad de cuidado intensivo, esos pacientes tienen una alta tasa de sobrevida. Y ese trabajo, ¿por qué se logra? Porque primero, el hospital, y en específico en el hospital de Calama, ese hospital en situaciones normales tiene 4 unidades de cuidado intensivo. Ahora ya tiene 27 unidades de cuidado intensivo. Además, estamos implementando una nueva estrategia que ha dado muy buenos resultados y que evita la ventilación mecánica invasiva, que es la oxigenoterapia de alto flujo. Esto ha reducido en hasta un 30% la cantidad de pacientes que requieren ventilación mecánica y terminan siendo de altas solamente con el uso de este equipo, que es menos invasivo y produce menos efectos adversos, como son todo lo que produce la ventilación mecánica invasiva. Subsecretario, esos equipos que van a necesitar personal, ya también se ha dicho en la región de Antofagasta hay casi 1000 contrataciones que se han dispuesto. Sin embargo, sigue siendo insuficiente. Sin ir más lejos, los gremios acá en el hospital regional aseguran que es urgente contratar cerca de 100 técnicos o paramédicos, principalmente en esa línea. También en Calama el personal se ha hecho insuficiente, se ha estado reforzando con Antofagasta. ¿Qué medida más urgente se podría tomar en consideración respecto de esa necesidad de personal? Porque el equipo que llega no tiene ningún sentido si no hay quien lo opere. Efectivamente, y tal como, insisto, ocurrió en otras ciudades, nosotros tenemos facultad de trasladar pacientes. Le he pedido al director del servicio, que ya me entregó que tiene una capacidad de 5 pacientes que puede derivar diariamente desde Calama hacia Antofagasta, tengamos disponibilidad de transporte aéreo para poder transportar pacientes desde Calama hacia otras ciudades de nuestro país, hacia otros hospitales. Pero al mismo tiempo, nosotros también tenemos la posibilidad de transferir personal desde un hospital a otro. Durante esta semana se trasladó personal desde Antofagasta hacia Calama. Pero también ahora he recibido la solicitud del Servicio de Salud para poder transferir personal desde otras ciudades hacia esta región. Y obviamente desde el Ministerio de Salud y con todo el poder que tiene el nivel central, vamos a realizar las gestiones para poder colaborar en que todos estos equipos al final funcionen. ¿Y cómo van a funcionar? Cuando hay un técnico de enfermería, un kinesiólogo, una enfermera, un médico, un auxiliar. Es acá cuando nosotros nos concentramos en discutir acerca de ventiladores mecánicos, olvidamos la parte más importante, que es el personal que hay detrás de cada una de estas camas. Y obviamente vamos a prestar toda la ayuda necesaria para poder atender a cada uno de los pacientes según el nivel de cuidado que ellos requieren. Subsecretario, sin duda se está recogiendo esa información y se debe tomar una determinación, pero si el tiempo apremia y esta necesidad es urgente, ¿en cuánto tiempo se podría dar una respuesta de efectivamente cuánto personal más se podría agregar a la zona? Obviamente nosotros podemos disponer de un personal rápido, pero acá hay un trabajo previo que hay que hacer, que es una planificación. Este hospital, acabamos de acordarlo en la reunión, va a ampliar en 20 camas rápidamente en el piso 7 de este hospital. Y para eso requiere personal. Todo eso tiene que ser visto no solamente desde el punto de vista local del Hospital de Calama o el punto de vista local desde el Hospital de Antofagasta. Tiene que ser visto como una red integrada de coronavirus. Y esa es la mirada que cada una de las decisiones que tomamos tiene que tener. ¿A qué me refiero con eso en la práctica? A que si nosotros hoy día llegásemos a necesitar una cama y no esté disponible, nosotros tenemos que poner inmediatamente un avión, ambulancia para poder trasladar pacientes desde Calama hacia otras ciudades del país. Y ya lo hemos realizado, tenemos experiencia. Comenzamos desde la isla de Pascua, continuamos con Punta Arenas y ahora llegó el momento de aplicar esta misma táctica aquí en la región de Antofagasta.
Sí, subsecretario, esa red integrada la conocemos bien de cómo se ha ido trasladando también cierto personal y equipamiento. La red integrada también se ha dicho va a funcionar para el caso de los propios cementerios. En la comuna de Calama solo quedan 4 nichos disponibles, lo que ha dicho y reportado la administración de ese cementerio. Se ha dicho que también se pueden ocupar cementerios privados hoy día, dado que ellos tenían un ingreso de 5 durante una semana, ahora tienen 7 en un día, es lo que ha dicho el cementerio municipal. ¿De qué manera se fija también ese protocolo respecto de los cementerios entonces privados y la capacidad de aquellos? Desconozco la realidad puntual y es por eso que mi viaje considera obviamente enterarme de estas situaciones y de cómo poder ayudar. Obviamente desde el punto de vista del Ministerio de Salud nosotros tenemos que aportar en eso y para poder, si bien es dependencia del alcalde, el cementerio municipal, nosotros desde el punto de vista sanitario sí tenemos visión acerca de lo que ocurre en cada uno de los cementerios del país y obviamente vamos a prestar toda la ayuda necesaria para poder, en caso de que llegue a ocurrir, poder dar un trato digno en los momentos más duros, que es cuando fallece algún familiar. Gracias, subsecretario, por concedernos esta entrevista nueva. A usted, Carolina, y muchas gracias a toda la región y la ciudadanía de Antofagasta, y les hago un llamado a que por favor respeten las medidas de aislamiento, uso de mascarilla y lavado de manos.